habitación yo lo tenía para meterles botellas. Sí, Era la bodega. la bodega, sí. Cuando la guerra, pues mi padre dio la lengua de más con un vecino y cuando se dio cuenta estaban discutiendo y le dijo, era un padre y un hijo, y le dijo el hijo al padre, cállese la boca, padre, que este carca lo vamos a quitar delante, el primero. Verás, te cuento esto, eso. Entonces, con mi padre estaba un chavalín que tenía trabajando con ellos. Sí. Y vinieron para casa y el chavalín se lo dijo a mi abuelo. Mi padre él no se lo hubiera dicho porque era un hombre callado y reservado y no iba a dar un disgusto a su padre. Y el chavalín le dijo, me marcho, y me van a matar mi madre porque necesitamos el dinero. Sí, pero mire lo que pasó. sí, sí. Y claro, mi abuelo le echó una riña de tú en qué piensas, no ves cómo estamos y cómo tal. Y aquella noche sacaron las cajas de botellas de adentro, las pusieron por afuera como tapando la puerta que tenía, Sí, ese cuarto, sí. y una ventana que tenía para afuera la tapiaron. Claro. Una escalera y una tabla arriba para subir y bajar. Sí, sí. Estuvo allí, no sé si 16 meses. Hostias, es que claro. Metido. Y a los 2 o 3 días vinieron a buscar. Sí, sí. Y mi abuela haciendo el teatro, si ya lo llevaron antes de ayer. Pero ¿por qué lo llevaron? A ver si me podéis decir algo de él. Hizo el teatro que vamos. Pero dice que sentían por la noche caminar, escuchando. Alrededor de la casa. Alrededor de la casa. Claro. Sí, sí, y sí. el otro se pasaba por el día metido abajo y por la noche subía por la trampilla. Subía a la trampilla a dormir a la cama. Cuando cambiaron las cosas, pues la madre del chico que lo había amenazado, que iba por el agua a la riega, mi padre sospechó. Y marchó. Él a mí me dijo que había ido a rozar. Sí. Dije yo, ¿fuiste a buscarlo? No me dijo ni que sí ni que no. Sí. Fue, pero es cierto que teníamos un monte por allí y rozar era el Segarra, Sí. el monte, ¿no? Y encontró. Sí. Y claro, dice que se puso de rodillas y le dijo, no me descubras. Y dijo, no te voy a descubrir, pero quítate delante porque te meto la guadaña. Y después fue a buscar a la madre y le dijo, mira, déjate de hacer el tonto, que dejes un caminín por donde vas. Y yo ya lo encontré. Entonces se lo dijo, dice él, y lo van a encontrar. Y no quiero que me eches la culpa a mí porque yo no lo voy a delatar.